Capítulo 1. A través del espejo, los lazos que se unen. Hasta hace 4 años nadie había oído hablar de Wikileaks, pero el hecho es que se está convirtiendo en un tema enorme de importancia. En la actualidad existen 74 millones de referencias a Wikileaks en Google. Se dice que en apenas 3 años el sitio ha publicado más primicias de The Washington Post en 30. El grupo filtró el manual de operaciones de la prisión de Guantánamo y recientemente también ha filtrado un informe de la CIA sobre cómo manipular la opinión pública de Francia y Alemania para que mantengan sus tropas en Afganistán. Así pues, ¿qué implicaciones tiene que cualquiera pueda publicar información secreta en la red? ¿Se trata de una nueva y maravillosa era de apertura de periodismo ciudadano o en cambio es una era irresponsable en la que los gobiernos, las empresas y los individuos se avergüenzan, se vuelven ineficaces e incluso se ponen en peligro? Se mire por donde se mire, Wikileaks representa un cambio en el statu quo, una interferencia internacional y no corporativa en el negocio de la información, un sobre papel marrón de la era digital que inspira temor en los corazones de todos aquellos con algo que esconder o eso parece. Pero en realidad Wikileaks es más complicado que eso. Hay un viejo refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No obstante, lo que me resulta significativo es que Wikileaks anda sobre todo con extrañas organizaciones y fundaciones a las que llama amigas. El grupo ha iniciado asimismo negociaciones con diversas fundaciones corporativas para asegurar su financiación. Una mirada más atenta a las actividades de esas agencias privadas revela que había mucho más en juego. La fuente de la política de la mayoría de estos grupos era la inteligencia anglo-estadounidense y sus planificadores de la empresa Mundial S.A. Como tales, esos grupos ejercieron presión sobre el Congreso de Estados Unidos. Organizaron conferencias, lanzaron campañas de propaganda y en algunos casos incluso proporcionaron entrenamiento militar a varios grupos disidentes, a la vez que apoyaban dictaduras represivas en todo el mundo. Así pues, fundaciones ubicadas en Estados Unidos implementan y financian parte del proceso de cooptación, como por ejemplo la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y Freedom House (FH). Freedom House es una organización neoconservadora de desestabilización situada en Washington que Leo Cherner fundó en 1941 para fomentar la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría se empleó como instrumento para la propaganda anticomunista que dirigió la CIA. Sus últimas actividades han tenido un papel fundamental como ONG en los esfuerzos de desestabilización que Washington ha dirigido en el Tíbet, en la Unión de Myanmar, en Ucrania, en Georgia, en Serbia y en otros países que aparentemente no siguen políticas satisfactorias para algunas personas poderosas de Estados Unidos. Entre sus proyectos principales lanzó el Comité Estadounidense para la Paz en Chechenia, ACPC. El objetivo del grupo era descarado, interferir en los asuntos internos de Rusia bajo el lema hipócrita de que la guerra ruso-chechena debía solucionarse de forma pacífica. Freedom House ha trabajado estrechamente con los Open Society Institute de George Soros, fomentando proyectos como la Revolución de los Tulipanes del 2005 en Kirguistán, que financió Washington y que llevó al director y narcotraficante amigo de Washington, Kumabek Baghev, al poder. Un informe sobre los líderes del grupo revela que, desde luego con cualquier cosa menos un puñado de pacifistas, los fundadores fueron Visenkis, el secretario de Estado de Reagan, Alexander Haig, y el exdirector de la CIA, James Woolsey, y el excongresista Stephen Solar, demócrata por Nueva York. El Comité Estadounidense para la Paz en Chechenia actúa sin interferencias de Freedom House y de la Fundación James Todd. Se trata de un gabinete estratégico que creó el Washington de la Guerra Fría. Cuenta con Brzezinski y Woolsey en su junta directiva y tiene la misión de llevar a cabo la democracia, fomentando operaciones en estados totalitarios,
Wikileaks confirmó las conexiones y o afiliaciones de Freedom House con una serie de organizaciones consagradas, importantes fundaciones empresariales y organizaciones benéficas a través del intercambio de mensajes electrónicos al principio del proyecto el 4 de enero del 2007. Eso incluía una invitación a Freedom House a participar en el Consejo Asesor de Wikileaks. Estamos buscando un par de miembros iniciales del Consejo Asesor de Freedom House que puedan asesorarnos en lo siguiente: las necesidades de Freedom House como consumidor de filtraciones que denuncian la corrupción empresarial y política, las necesidades de fuentes de filtración que ha experimentado Freedom House, las recomendaciones de Freedom House de otros miembros del Consejo Asesor, asesoría general sobre financiación, establecimiento de coaliciones y operaciones descentralizadas y encuadres políticos. Es más, tanto la Freedom House como la NET tienen vínculos en el Congreso de Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores CFR y el sistema empresarial de Estados Unidos. Es bien sabido que tanto la NED como la FR o FH tienen los lazos con la CIA. La Fundación Nacional para la Democracia, el conducto de financiación que creó el Congreso para el proyecto Democracia, es un programa altamente secreto con un claro objetivo: minar cualquier gobierno del mundo cuyos intereses no coincidan con los amplios intereses públicos del gobierno de Estados Unidos. La NED está activamente involucrada en Túnez, Egipto y Argelia. Freedom House apoya diversas organizaciones de la sociedad civil en Egipto que financia el Departamento de Estado norteamericano. La administración Reagan fundó la NED después de que el papel de la CIA en los esfuerzos encubiertos para financiar el derrocamiento de gobiernos extranjeros salió a la luz, lo que provocó el descrédito de los partidos, los movimientos, los libros, los periódicos y los individuos que recibían financiación por parte de la agencia, como fundación bipartidista en la que participaban los dos partidos mayoritarios, así como la AFL-CIO, Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la NED. Se encargó de financiar los movimientos de derrocamiento en el exterior, pero abiertamente y alegando el fomento de la democracia. Entre la plétora de agencias privadas de asistencia y gabinetes estratégicos directamente vinculados a Freedom House, destaca entre todos y proporciona apoyo activo Afghan Aid, un grupo apenas conocido pero extremadamente poderoso y bien conectado. ¿Qué tiene que ver una organización relacionada con Afganistán con Egipto? Nada, excepto que forma parte del aparato integrado por intereses financieros y políticos vinculados al Freedom House, con el objetivo aparente de ayudar a la oposición política en Egipto. Estas agencias han proporcionado una importante financiación manifiesta y oculta para operaciones encubiertas de diversas agencias gubernamentales, no solo en Egipto, sino también en Rusia, Sudamérica, África y Oriente Medio. Por ejemplo, Afghan Aid fue la primera organización que apoyó con fuerza a los muyahidines afganos, los santos guerreros, que recibieron ese nombre durante la época de la invasión soviética. El patrocinador y benefactor principal del grupo fue el vizconde Cranborne, Lord Canciller del Sello Real, jefe del Consejo Privado de la Reina y líder de la Cámara de los Lores. El vizconde Cranborne es miembro de la familia Cecil, una de las familias oligárquicas más antiguas y poderosas de Gran Bretaña, cuyo ancestro Lord Bolton, que fue Lord Canciller del Sello Real y Lord Tesorero de la reina Isabel I. El vizconde Cranborne es hijo y heredero del actual sexto marqués de Salisbury. Su abuelo, el quinto marqués, fue el secretario británico en las colonias en la Segunda Guerra Mundial y ministro de Exteriores tras la guerra, además de haber sido Lord Canciller del Sello Real y líder de la Cámara de los Lores. Su tatarabuelo, el famoso tercer marqués de Salisbury, fue primer
ministro británico y ministro de Exteriores entre 1878 y 1887. Y de nuevo entre 1900 y 1902 ayudó a tender las bases para la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, Wikileaks está buscando apoyo financiero e intelectual de algunos de los escalones más elevados de la élite dirigente. ¿Tiene sentido? Lo tiene. Si provienen ustedes de un universo paralelo. Otra organización muy involucrada en todo tipo de actividades subversivas y vinculadas a Freedom House es el Comité de Ayuda a Afganistán (ARC). John Train, inversor de Wall Street y espía que maneja las fortunas de algunas de las familias dirigentes más antiguas y poderosas de Estados Unidos, como la de Mellon, fundó dicho comité en 1980. El director de la CIA, William Casey, fue uno de los miembros de la junta directiva del ARC. Más adelante conoceremos a los Mellon en todo su esplendor. El propósito que había expresado el ARC era recaudar capital inicial para organizaciones médicas que trataran a los heridos entre la población afgana. No obstante, su función real era mucho más siniestra. Una de las favoritas del ARC es la de Gulbuddin Hekmatyar y su grupo Jebhat Islami, así como el clan Haqqani, y en la mayoría de las ocasiones el dinero recaudado se destinaba a los bolsillos del señor de la guerra. Puede que los nombres de Gulbuddin Hekmatyar y los Haqqani no resulten familiares para la mayoría de los lectores, pero eran y siguen siendo los favoritos absolutos de los planificadores a largo plazo de la CIA. Gulbuddin Hekmatyar es uno de los señores de la guerra y traficantes de drogas más sádicos y recibió más de 30 millones de dólares de la CIA durante la guerra contra el Ejército Rojo. Otros que gozaron de los favores de la CIA fueron los miembros del clan Haqqani entre 1980 y 1986. La agencia habría proporcionado 28 millones de dólares a los Haqqani, así como misiles tierra-aire Stinger y 4 tanques. Los Haqqani vendieron inmediatamente los tanques a los rusos y cuando terminó la guerra, la CIA recompró los Stinger con un valor de 10 veces superior, es decir, pagaron casi $400,000 por cada uno. Los Haqqani, honrados y éticos, aprovecharon el dinero invirtiéndolo en la operación de Al-Qaeda y fomentando la amistad con Osama Bin Laden, varios jeques de Arabia Saudí y altos cargos de la inteligencia pakistaní. Desde su origen, el ARC trabajó de forma estrecha con Freedom House, bajo la dirección de Leo Cherner desde los años 40 y su tesoro Walter Scholz. Era un viejo socio de negocios de Train. Cherner era el subdirector de la Junta Asesora de Inteligencia Exterior del presidente, con despacho en la Casa Blanca. La mayor parte del personal de las oficinas de Cherner en Peshawar pertenecía a la banda de Hekmatyar, el principal beneficiario económico conocido del ARC. Fue la organización Médicos Sin Fronteras que fundó Bernard Kouchner, perteneciente al Club Bilderberg. Esta organización, cuya representante más destacada fue Danielle Mitterrand, esposa del presidente francés François Mitterrand, también recibió dinero de la Fundación Nacional para la Democracia. Resulta una amarga ironía y un delicioso ejemplo de hipocresía política que organizaciones que secundan a dictadores, asesinos, señores de la guerra y planes políticos corruptos sean los mismos grupos a los que Wikileaks ha acudido en busca de apoyo financiero. ¿Cómo es eso posible si hemos de creer en su propaganda antisistema? Pero por otro lado, ¿van realmente en contra del sistema? Y si no es así, ¿para quién trabajan y qué plan a largo plazo representan? Intentaremos responder todas esas preguntas en este libro. Dinero a cambio de nada. El secreto mejor guardado Wikileaks sigue siendo su fuente de financiación. Lo que se sabe es que según Assange, el eje de su red financiera es la Fundación Holland en Alemania. El señor Assange dijo que Wikileaks obtiene alrededor de la mitad de su dinero a través de modestas donaciones que procesa su sitio web
y la otra mitad de contactos personales, que incluyen personas con unos cuantos millones que se nos acercan. No obstante, esa no es su única fuente de financiación. De acuerdo con algunos mensajes electrónicos intercambiados, también se contempló que recibían fondos ocultos de parte de agencias de inteligencia. A principios de 2007, Wikileaks reconoció que el proyecto había sido creado por disidentes chinos, matemáticos y tecnólogos de compañías startup de Estados Unidos. Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Su consejo asesor incluye representantes de comunidades de refugiados, expatriados de Rusia y el Tíbet, periodistas, un antiguo analista de la inteligencia estadounidense y criptógrafos. A mi modo de ver, entrenado y sumergido en el mundo de las operaciones de contraespionaje, hay algo muy sospechoso en esta mezcla. Uno de los miembros clave del Consejo es Philip Adams, que ocupó cargos clave en la administración de los medios del gobierno australiano y colaboró con The Times, el Financial Times londinense y The New York Times. Adams trabajó como columnista para The Australian desde la década de los 60. The Australian pertenece a News Corporation, propiedad de Rupert Murdoch, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, y el Club Bilderberg. Difícilmente se puede decir que vaya contra el sistema. Es representante del Comité Internacional de Index on Censorship. Les sorprendería saber que Wikileaks recibió el premio a la libertad de expresión de 2008 de Index en Censorship que patrocinó el Economist Group. Menuda coincidencia, ¿verdad? Otro individuo relacionado con Wikileaks es Ben Lowry, un antiguo jefe de seguridad de Google, que negó cualquier implicación y declaró que su única interacción sustancial con el grupo tuvo lugar cuando Assange le pidió que lo ayudara a diseñar un sistema que protegiera el anonimato de los filtradores. Google fue un proyecto de una empresa de inversiones comerciales que dirigía la CIA en Alcatel, la cara pública de la Agencia de Seguridad Nacional, la organización de inteligencia más poderosa de Estados Unidos. El 4 de febrero del 2010, The Washington Post anunció que la empresa buscadora de Internet más grande del mundo y la organización de vigilancia electrónica más poderosa se unen en nombre de la ciberseguridad. La ciberseguridad es una gran parte oculta del proyecto de Wikileaks, algo que preferirían que ustedes desconocieran. Así pues, uno de los miembros de la junta del grupo procede de ese entorno. También conviene mencionar que Ben Lowry es uno de los directores del Open Rights Group, grupo financiado por la Joseph Ronen Reform Trust Ltd. y la fundación Open Society. Esta última es una tapadera de George Soros. En 1996, la revista The Times caracterizó a George Soros como un Robin Hood moderno, que roba a los ricos para dárselo a los países pobres de Europa Oriental y Rusia. Afirmaba que Soros obtenía enormes ganancias financieras especulando contra bancos centrales occidentales y empleaba así sus beneficios para ayudar a las economías emergentes de la Europa Oriental poscomunista y la antigua Unión Soviética a crear lo que él denomina una sociedad abierta. La primera parte de la afirmación del Time es completamente cierta, pero la segunda es completamente errónea. Soros roba a países occidentales ricos y emplea los beneficios para robar de forma aún más salvaje al este de Europa, bajo la excusa de la filantropía. Su objetivo es saquear donde y como pueda. Lo que peor huele es la plétora de disidentes chinos y tibetanos de la junta asesora de Wikileaks. Por ejemplo, uno de los miembros de la misma es Tashi Navgyal Khamtiksak, un exiliado y activista tibetano, antiguo presidente de la Asociación del Tíbet de Washington y miembro del gobierno tibetano en el exilio. En julio del 2010, el gobernador del estado de Washington, Loden Singh, para la Comisión de Estado para los Asuntos Estadounidenses en el Pacífico Asiático,
Otro miembro, Wang Yukai, cofundó el Partido Democrático Chino y lideró las protestas de la plaza de Tiananmen. Encarcelado por conspirar para derrocar el gobierno chino, se exilió en 2004 bajo la presión política internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. También es miembro de la investigación de la transición democrática constitucional china y miembro de la plataforma de coordinación de servicios del Partido Demócrata Chino.